Vamos a pasar a la segunda ponencia, en este caso Julián Sastre. Aquí tengo la fortuna de haber coincidido con él ya en dos conferencias, ¿no? En Sevilla y en Santa Cruz de Tenerife, Sí. ¿no? Julián es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, cuenta con 40 años de experiencia en el ámbito del transporte y la movilidad, es presidente del Instituto de Movilidad y socio director de la consultora Alomon. Compagina su actividad profesional con la docencia universitaria, coordinando el máster de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y participa activamente como consultor en proyectos internacionales. Bienvenido cuando quieras, Julián. Muchas gracias, Pedro. Bueno, eh, yo siempre yo cuando doy conferencias por el mundo en inglés, siempre rezo porque me toque después de un francés o de un chino. Y ahora voy a rezar para que nunca me vuelva a tocar después de un arquitecto. Porque claro, menuda presentación ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar mi cuadernito y, y nada, yo voy a hablar de urbanismo y movilidad como binomio inseparable, porque siempre, mm, y de hecho se ha visto en la charla de Daniel, cómo cuando estás haciendo con ciudad, urbanismo, y necesitas pensar en que la gente se tiene que mover, y cuando haces un proyecto de movilidad, lo que tienes que pensar es que tiene que adaptarse al modelo de ciudad que se va a desarrollar. Y además es una oportunidad. O sea, cuando yo lo intento explicar, que cuando hacemos, por ejemplo, un tranvía, ¿no? Hay que urbanizar de fachada a fachada, porque son oportunidades para generar ciudad. Por eso el concepto que digo de urbanismo y movilidad como binomio inseparable. Y bueno, pues mi charla va a ir en esa línea. Voy a hablar también de cuestiones de actualidad que están muy de moda en el tema de movilidad sostenible. Por supuesto, contaré también mis historietas, aunque no sean tan espectaculares como las de Daniel. Y terminaré aterrizando un poquito en el tema de Coruña también, pues para dar algunos comentarios. La tengo aquí. Bueno, lo primero es recordar el concepto de sostenible, porque sostenible, movilidad sostenible se asociaba con la parte medioambiental, ¿no? Tradicionalmente, no. Un proyecto es sostenible cuando cumple las tres patas. Tienes un proyecto socialmente útil, que sirva. Si haces un tren, dices, que va por el campo y que no lleva a nadie, vamos, por el campo es un decir, o sea, por una zona vacía que no lleva a nadie, pues no es socialmente útil. Tiene que ser útil y servir pues para la movilidad o para la ciudad. Segundo, por supuesto, tiene que ser ambientalmente correcto. No hay otra manera de hacerlo. Y luego tiene que ser sostenible económicamente, que se pueda pagar. Y lo primero, cuando hacemos un proyecto de movilidad, lo que tenemos que preguntarnos es ¿y qué modelo de ciudad es el que queremos? Eso es lo primero. O sea, ese urbanismo y movilidad como binomio inseparable. Una ciudad, o sea, una ciudad con una red bien completa, que sirva de verdad, que conecte todos los sitios, perfectamente integrada, como vemos en este ejemplo, con el urbanismo, ¿no? Eh, Queremos una ciudad en la que haya espacios públicos donde se conviva, ¿no? Esto es la Puerta del Sol, esta es Milán, ¿no? Sitios donde hay espacios. Queremos una ciudad donde se pueda utilizar la bicicleta como movilidad activa y saludable de una forma segura, ¿no? Apoyada en sistemas, no solo en infraestructura, sino en servicios públicos. Queremos una ciudad en la que cada modo tenga su lugar. En esto, por ejemplo, pues vemos en
vemos alguna imagen aquí como pues a veces tienes que llegar en coche hasta donde está el transporte público de calidad, porque hay muchas zonas que están dispersas, rurales, ¿no? Como ocurre aquí. Una ciudad donde el transporte de la última milla de las mercancías se puede hacer de una manera sostenible también, ¿no? Ordenada, regulada, en modos sostenibles, porque el tema de las mercancías es muy importante, y sobre todo lo hemos notado desde la pandemia, ¿no? Que ha crecido el comercio electrónico enormemente y yo suelo decir que en los proyectos de ciudad y en los proyectos de movilidad se olvidan porque no votan, pero importan. Queremos, o si no, la otra alternativa pues es esas ciudades norteamericanas, ¿no? Llenas de coches, ¿no? De atascos enormes, donde en las ciudades se genera el 75% de los recursos de la energía mundial y una gran cantidad de los gases sin efecto invernadero. Tenemos que elegir entre lo que he descrito anteriormente como modelo o este, porque como decía Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá, podemos tener una ciudad que sea amigable para los coches o una ciudad amigable para las personas, pero a la vez no podemos tenerlo. Entonces tenemos que elegir, ¿no? Y tenemos que elegir, todos nos gusta la casita con los jardines, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que elegir entre una ciudad como Atlanta, Estados Unidos, y Barcelona. Tienen los mismos habitantes y sin embargo tienen 30, Atlanta tiene 30 veces más superficie y genera pues 10 veces más de contaminación. Vale, nos gusta la casa con jardín, pero a veces esa cierta densidad pues hay que reflexionar. Por eso los desarrollos, y aquí en Coruña precisamente se va a abordar un gran desarrollo urbano, se tienen que hacer con el concepto DOT, ¿no? Desarrollos orientados al transporte. Basado fundamentalmente en 8 principios, que se pueda caminar o pedalear por lo menos dentro de ese desarrollo, ¿no? Que se pueda hacer en movilidad activa, que es sostenible y saludable, que esté conectada, o sea, que se pueda conectar adecuadamente con el entorno, o sea, no solo el desarrollo, sino con el entorno, que tenga un transporte público de calidad, y sobre eso diré bastantes cosas, que se mezclen los usos, esto de la ciudad de los 15 minutos, todo esto hace que no tengas que hacer desplazamientos motorizados continuamente. Si tú pones la ciudad dormitorio o residencial, como se llama ahora, en un lado y todos los equipamientos en la otra punta de la ciudad o del área metropolitana, pues generas movilidad motorizada. Cuanto más podamos mezclar usos, no es absoluto, pero bastante, cuando más reduzcamos la necesidad de movilidad motorizada, mejor tendremos ese ambiente. Y es una cosa que en realidad llevamos décadas haciendo. Lo que pasa es que ahora cada vez es más apremiante, ¿no? O sea, ya tenemos colegios al lado en nuestro barrio, todos, ¿no? Incluso progresivamente se van poniendo ambulatorios, centros de salud, etcétera. Pero hay que mezclar usos. Hay que densificar, por lo que hemos dicho. Todos nos gusta la casa, pero la realidad es que hacen ciudades insostenibles. Hay que compactar. No es que tenemos un terreno fantástico que está a 30 kilómetros y que el suelo es muy barato y voy a generar ahí un desarrollo, ¿vale? Y dejamos un espacio entre el desarrollo urbano y ese que luego no se puede atender adecuadamente con transporte público con modos sostenibles. Entonces tenemos que compactar, aprovechar los huecos, porque si no, no es sostenible.
¿Mm? Y luego, una vez que hemos hecho todo esto, tenemos que ayudar al cambio. Al cambio. Hemos dado opciones para moverse en movilidad sostenible y el empujoncito para bajarse del coche, pues también hay que darlo. Pues con políticas de estacionamiento, etcétera. El tema de la accesibilidad inclusiva, ¿no? En España, pues hay aproximadamente un 9% de casi un 10% de población que tiene problemas de discapacidad. Pero además la población está envejeciendo como en toda Europa y tenemos casi un 20% de personas pues mayores de 65 años, ¿no? Que al final terminan teniendo problemas de movilidad reducida. Y luego hay otras un 15% pues son cuestiones temporales, pues lesiones, mujeres embarazadas, etcétera. Es decir, tenemos casi un 50% de personas que tienen unas posibilidades de movilidad reducidas. Por tanto, son muchas personas. Y cuando pensemos la ciudad y la movilidad, tenemos que tener en cuenta eso. Pero es que además todos pasamos en algún momento de nuestra vida por una de esas etapas. Luego diseñemos la ciudad para el 100%. Y hacerla en ese sentido totalmente accesible, porque hay mucha variedad, hay cuestiones de género, de edad, de capacidades, como hemos dicho, y de orígenes y posibilidades económicas. Hay que pensar la ciudad de forma holística, ¿no? Luego, otro tema, ahora está muy de moda lo de las zonas de bajas emisiones, porque las políticas europeas, los fondos europeos van orientados ahí. Entonces parece como que se ha planteado como vamos a poner cámaras, ¿no? Y que solo puedan entrar los coches ecológicos, ¿no? Claro, esto es casi relacionado con lo que estaba contando de desarrollos orientados al transporte, de que el último punto era cambiar, ayudar al cambio. Pero antes tienes que hacer... hay un dicho muy español del palo y la zanahoria. Yo lo que hablo siempre es que en esto hay que hacer la zanahoria al mismo tiempo o antes que el palo. Porque claro, si tú de repente ahora corto esto, mato el sitio, mato el centro histórico, porque no le dejo llegar. Entonces, para mí, un proyecto de zonas de bajas emisiones debe ser un proyecto de ciudad, de barrio, de desarrollo. Entonces hay que pensar en el proyecto y es un proyecto que basado en movilidad sostenible. ¿Y cuáles son y cómo, por qué hay casos de éxito? Bueno, algunos los ha contado Daniel, como el de Nueva York, bueno, Holanda está como más, Países Bajos como más institucional. Es el liderazgo político, o sea, tiene que haber las capacidades técnicas, pero tiene que haber el líder político que crea en ello, que apueste en ello. Tenemos aquí a Jaime Lerner, que es de Curitiba, era un arquitecto que llegó alcalde y dijo, esta es la visión de mi ciudad. Yo quiero esta ciudad. Y entre otras cosas, por supuesto, puso un transporte público de mucha más calidad, por lo menos comparativamente con el que tradicionalmente había en Brasil, y en Curitiba está en Brasil. Y luego está uno muy cercano, que es el alcalde de Pontevedra. O sea, llegó con un proyecto y en 25, o sea, la transformación, los que habéis conocido la Pontevedra, bueno, aquí habrá muchos, la Pontevedra de antes, es que era horrible. Y ahora da gusto. Es un proyecto que ha traído pues economía, turismo, calidad de vida, etcétera, ¿no? Y bueno, y por si alguien tiene dudas, ha sido rentable políticamente, ¿no? Lo digo, ya no es solo por hacerlo porque es bueno, porque es saludable, sino porque además ha sido rentable políticamente. Janet Sadikan en Nueva York, ¿no? Decía, bueno, o sea, yo suelo decir que es por salud y supervivencia, pero ella decía, y si tienes dudas es por economía. ¿Dónde va a querer vivir la gente? ¿Dónde va a querer invertir? Pues en ciudades que sean amables, agradables. O sea, al que le quede la duda, le metemos por la parte de economía.
Lo que sí es verdad, siguiendo un poco con las zonas de bajas emisiones, bueno, ¿y qué modelo? Una vez vamos a pensar que hemos hecho la zanahoria, que ya hay posibilidades, y ahora hay que empezar a impulsar el cambio. Y aquí quiero hacer como una reflexión. ¿Qué modelo utilizamos? ¿El de los coches? O sea, restringir a coches, vehículos que sean menos contaminantes. Bueno, es una posibilidad, es el que se está implantando en muchos de los sitios. Pero la reflexión que mando ¿es eficiente? Sí, reduces coches, ¿no? ¿Es equitativo? El que tiene dinero se comprará un coche eléctrico. Entonces, no digo que no haya que hacerlo, sino que hay que pensar en el equilibrio entre eficiencia y equidad. Otro ejemplo es el peaje urbano. Pagar por entrar es eficiente, pero no es equitativo. El que tiene dinero podrá pagar. Este es muy típico de América Latina. Aquí no se utiliza pico y placa, es la matrícula, vamos. Los lunes los pares, los martes los impares. ¿Qué ocurrió en Santiago de Chile cuando se implantó? Pues que los ricos tenían 2 coches. El tema de la política de estacionamiento, pues hay muchas políticas. Tú puedes hacer, pongo precio a estacionar en las calles, lo que son las zonas reguladas, pues, y lo puedo subir más o menos. Pasa lo mismo, eficiente, pero no es equitativo. Otra es, no, quito el espacio para aparcar, ensancho mis aceras para que la gente vaya caminando cómodamente, o hago una vía ciclista para que se vaya en bicicleta seguro. Eso sí es equitativo, porque se lo haces a todos. Y la otra política de estacionamiento es lo reservo solo para residentes, ¿no? Bueno, estás haciendo una política social de decir, bueno, a los que viven ahí pues les doy un cierto privilegio. Luego están casos como los que se han hecho en París, en Londres, pues que el coche grande, que se supone que lo llevan los más ricos, pues le cobro más, ¿no? Bueno, pues ahí estás. Y luego está el de las supermanzanas, ¿no? Muy implantado en Barcelona, que lo que hace es que este es el sistema tradicional, donde hay tráfico de paso en todos los barrios. Lo que hacen es generar bucles de tal manera que el barrio al final solo entra el que de verdad va al barrio. Y si no, lo expulsa, te quitas el tráfico de paso. Y te lo quitas sin poner un peaje, o sea, sin hacer pagar. Bueno, pues es un modo equitativo y eficiente. Ahí lo dejo con el pensador para que medite. Pues nada, vamos a coincidir en algunos casos. Por ejemplo, en Nueva York, esto está en Times Square, y que se hizo una transformación impresionante, ¿no? Se aumentó la caminabilidad, ¿no? Además, el uso del transporte público creció un montón, ¿no? Y no ha perdido el dinamismo, al contrario, todavía más. O sea, yo estuve el año pasado, tú estarás yendo habitualmente, y fue el año pasado, y es que digo, pero bueno, si es que todavía hay más gente de la que ya había, ¿no? O sea, entonces, que funciona esa prosperidad, se genera. Además, se hizo un poquito que si empieza la pandemia, que si voy quitando con urbanismo táctico, empiezo a ganar espacios hasta que lo hago todo, ¿no? Este es un ejemplo de zonas de bajas emisiones, un proyecto en Benidorm, que es curiosamente antes nos asustaba, ¿no? Es que vaya torres y tal, ¿no? Justo ahora la densidad, pero bueno, hay que encontrar siempre el equilibrio, pero sobre todo se ha hecho un proyecto de zonas de bajas emisiones en el que se ha ido pensando, se ha hecho un proyecto de movilidad y de ciudad que ha ido ganando espacio, que ha ido transformando la movilidad progresivamente. El tema, al final, las zonas de bajas emisiones, para mí, si
si vas a quitar coches es para que la gente pueda caminar o ir en bicicleta o de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante el rediseño urbano. Es que al final siempre es urbanismo y movilidad. Esto, por ejemplo, es en Sevilla, pues en el entorno de un colegio. O sea, los colegios, todas las ciudades tienen varios colegios que tienen un problema por la mañana cuando van. Entonces, simplemente con un rediseño, con un urbanismo táctico, pues ya los niños podían llegar andando o en bicicleta o con sus padres o no, pero más seguros de otra manera. Este es otro ejemplo de colegio. Sí, no es que le quiero dejar en la puerta, ya, pero es que al final, ¿qué estás haciendo, no? O sea, estás generando un problema y parece que el problema es la movilidad, ¿no? ¿No? Entonces, y luego transporte público. El transporte público. Esto yo creo que lo escenifico pues, de una manera que se entiende perfectamente en España, pero se entiende en todo el mundo. El cerdo blanco es el que cuando tienes dinero lo dejas de utilizar. Y ese es el transporte público en muchos sitios. Nosotros tenemos que hacer un transporte público que sea el pata negra. Que digas, ostras, si es que es mejor, ¿no? O sea, ¿tú cómo te mueves en Barcelona o en Madrid? Pues todo el mundo se mueve, ¿no? en transporte público porque porque llegas antes. Porque eso, pero tiene que ser pata negra. Tiene que ser lo mejor. Bueno, aquí algunas escenas de Pontevedra, yo creo que como esto está cerquita, todo el mundo lo conoce, esa caminabilidad que hay. Y sigo con mis imágenes que valen más de 1000 palabras y aquí voy a empezar a contar mis historietas. Bueno, Curitiba, esto es lo que contaba antes, ¿no? Cómo transforma la ciudad, genera espacios, o sea, pensó la ciudad que quería y le metió pues un transporte público de alta calidad, en plataformas reservadas. Luego sacaré ese tema porque Coruña tiene ahí su particularidad, el tema de los carriles bus y esas cosas, para que el autobús sea más rápido que el coche. Y lo hizo Curitiba en los 70 y cuando lo hizo Bogotá, ahí, a partir de ahí se ha disparado y está en todo el mundo. Este es el tranvía de Parla. Parla, bueno, yo creo que más o menos lo sitúan, pero vamos, es área metropolitana de Madrid y es una ciudad de las que tradicionalmente se llamaba dormitorio, ¿no? Que ahora le hemos puesto el nombre de residencial, ¿no? Que era como más elegante. Y llegó un alcalde que dijo, yo quiero que mi ciudad no sea, estaba muy degradada, nadie vivía allí, no se dormía. Y dijo, voy a cambiarla. Y esta es mi ejemplo de la canción de Alejandro Sanz de Me tiene el corazón partido, ¿no? Y vale, y hizo una transformación de la ciudad, mejorando la caminabilidad, metió un transporte público de alto nivel, es una ciudad de unos 100.000 habitantes, de alto nivel, pero no podía pagarlo. Tuvo que ser rescatado por el gobierno regional. Esa es la pata de la sostenibilidad que decía económica. Le faltó esa patita. Bueno, yo vivo en Sevilla, tengo que sacar siempre un ejemplo de Sevilla. Aquí es la Avenida de la Constitución, que convive la bicicleta, los peatones, el transporte público. Bueno, ahora parece que solo se acuerda alguien de esta avenida por los toldos que se han puesto ahora para el calor y están saliendo en todas las redes sociales, pero bueno, es una ciudad en la que se convive y que tiene un dinamismo impresionante, pero no siempre fue así, Por aquí pasaban todos los coches, los autobuses contaminantes y tal, las fachadas estaban de la catedral, del Archivo de India, estaban oscuras, o sea, estaban muy deterioradas y bueno, pues ya se ve que por cerrar el tráfico no se ha perdido el dinamismo que tiene la ciudad, ¿no? Bueno, el tema de la accesibilidad, la accesibilidad tiene 4 dimensiones para mi gusto. Una es la accesibilidad más arquitectónica, física, que tú puedas llegar a la parada, a la estación. Por tanto, tienes que dar caminabilidad en toda la ciudad o en el entorno. El acceso al vehículo,
que sea poder subir al vehículo, y también tienes que tener accesibilidad de conocerlo. La información es muy importante, y ahora lo podemos hacer en la palma de la mano, o sea, con un móvil, una aplicación que sepas dónde, y luego la accesibilidad, que es asequibilidad, vamos, que es que lo puedas pagar, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos de cómo se mezcla todo esto en el concepto intermodal, ¿no? Que también hablaremos aquí en Coruña. Esa, por ejemplo, es la tarjeta del Consorcio de Andalucía de Transportes, esa verde, yo la tengo aquí, y yo puedo moverme en todos los modos de transporte, no solo en el área metropolitana de Sevilla, sino en cualquier área metropolitana de Andalucía. Y salgo y solo llevo una tarjeta. Eso es facilitar, facilitar la utilización del transporte público. Y voy a hablar, Burdeos es una ciudad que es súper conocida por el tranvía sin catenaria, pero voy a hablar mucho de las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que van ayudando, que van generando la cultura y van resolviendo, ¿no? En el caso de Burdeos, pues la mejora del alumbrado, los rebajes de acera, la vigilancia del estacionamiento ilegal, que da una inseguridad vial, está demostrado, tengo un montón de datos, eliminación de obstáculos, para que haya en España ya es obligatorio diseñar con 1,8 mínimo libre. No hagas una acera de 1,8 y empieces a poner árboles y farolas y contenedores de basura en medio. Eso no es hacer caminabilidad. Estos pequeños detalles de diseño son muy importantes, ¿no? Bueno, esto es de Sevilla, para que veáis que también tenemos cosas que no son caminables, a pesar de que Sevilla tiene una fama de que se camina mucho. Esto es Madrid, el primer intercambiador de Avenida América, donde están integrados todos los transportes públicos, pero yo quiero hacer mención sobre esta imagen. Es que tiene, en este caso, un túnel, que no necesariamente tiene un túnel, puede ser en superficie, de plataforma reservada, exclusiva, y el transporte público va va perfectamente rápido, mientras que todos están atascados. Esto es hacer que el transporte público sea más rápido que el coche, es lo que hace que sea un pata negra, que sea cómodo, etcétera. Mucha concienciación, ya ha hablado también Daniel de cómo hubo que vender casi el proyecto antes que hacerlo. Empiezas con los domingos, bueno, voy a cerrar los domingos ecológicos, ¿no? Y luego pues luego lo extiendes al fin de semana y de repente pues cierras. Y además que esto ya es un fenómeno mundial, o sea que, porque ¿a alguien se le ocurre qué ciudad es esta? Pues es Túnez, es la avenida de Francia en Túnez. Claro. Luego está la Medina, que como yo digo es la primera peatonalización del mundo, porque ahí no metes un coche imposible, pero que las transformaciones se pueden hacer en todos los sitios. Esto es Madrid, pues toda la caminabilidad de Madrid, el centro de Madrid es impresionante. Esto es Sevilla, vuelvo a ponerlo porque ahí al fondo se ve la portada de la feria, ¿no? La calle Asunción. En Sevilla no es solo que el centro histórico pues sea más caminable, etcétera, sino que el río, los barrios que están al otro lado del río, como Triana y Los Remedios, los hemos unido con ejes peatonales que han transformado totalmente, porque ahora la gente son tan agradables además y tan bonitos que la gente se viene caminando al centro histórico. Entonces hemos hecho como una expansión del centro histórico y de una manera simplemente dándole esa caminabilidad que requiere.
Bueno, esto es la Puerta del Sol, estas cosas. A mí me parece que es un punto que todo el mundo conoce en Madrid. Bueno, pero bueno, ya se ve que bueno que la gente quiere sentarse, ¿no? Y luego el tema de la sombra, ¿no? Que eso. Las pequeñas cosas. Vamos a ver, que el motorista se tenga que bajar para estudiar la señalización, pues es que algo está fallando, ¿no? Que todos los caminos decían que llevaban a Roma, pero a Orense y a Monforte, pues no lo sé, ¿no? Entonces hay que pensar en esas cosas. Y si ponemos señales que no estén tapadas, como en este caso, y que no me corten el eje de caminabilidad habitual, ¿no? Que se pueden resolver fácilmente, ¿no? Bueno, y no armar estos líos, ¿eh? Bueno, esto es Holanda. Por eso digo que nos hemos solapado en algunos de los ejemplos. Esto es Terrain. O sea, era una zona, pues degradada, digamos, ¿no? Y que se hizo una transformación, pero ojo, lo que ha comentado Daniel, sin perder la identidad. Aquí el depósito sigue estando ahí, el depósito de agua, aunque no. Y claro, esto pues se vive allí. Es un ejemplo de lo que se está desarrollando en muchos sitios de las ciudades sin coche. Le decimos aquí en España que en Holanda se dice con pocos coches o algo así, la expresión es un poquito diferente y aquí vemos el ejemplo. Y no hay que hacer por hacer esto de, no, es que sale el alcalde de no sé qué ciudad ha hecho 30 kilómetros de carril bici. Este soy yo aquí espantado porque este es el carril bici que hizo uno, no voy a decir el nombre tampoco, del municipio, es un municipio sevillano y claro, esto no ha resuelto ningún problema de movilidad sostenible. Bueno, aquí la pandemia como que nos dio un impulso, fuimos ganando terreno, algo ha ayudado, aunque yo creo que parece como si lo hubiéramos olvidado, ¿no? Aquí, esto es Portland, Estados Unidos, como de una manera más informal o de una manera más con urbanismo formal, de urbanismo táctico, pues se fueron ganando terrenos. Vamos, esto es Milán. Pero que Quino ya se lo imaginaba, ¿eh? Este es Quino, el de Mafalda, las ciudades sin coche. Lo que pasa es que lo hacía a su manera, ¿no? O sea, pulsabas y desaparecían todos los coches. Pero bueno, ya se lo imaginaba. Al final, algunos, los abuelos como yo, pues recordamos cuando se podía jugar ahí en las calles y eso es. Bueno, es que yo no doy ninguna charla si no saco a mis nietas, ¿vale? Entonces ya eso va en la condición. Entonces, bueno, pues esto soy yo llevando a mis nietas, ahora ya son mayores y te siguen en la bicicleta. Ellas van cada una en su bicicleta, bueno, mayores, tienen 7 y 5 años, pero ya van, eso. Y si no, pues era una manera. Y por supuesto en transporte público, ¿eh? Siempre ellas saben que. Y claro, dicen, no, pero es que en mi ciudad no, es que no, es que parece que esto es Vitoria, ¿no? Vitoria es un ejemplo en España del urbanismo y la movilidad desde hace décadas, ¿no? Pues también había coches, o sea, también había transporte. Esto es la calle Larios en Málaga, que estaba todo el mundo diciendo, pero es que en todos los comerciantes, ¿no? Es que me van a hundir todos los comercios, ¿no? Ahora cualquiera que vaya a la calle Larios tiene claro de que o le dices tú a un comerciante, no, voy a volver a dejar pasar el tráfico. Oh, no, perdona. Bueno, y Ámsterdam, ¿no? Ámsterdam parece que es que siempre estuvieron montando en bicicleta, ¿no? O sea, bueno, pues son dos imágenes, ¿no? Con 50 años de diferencia o 60 o 70, ya va para, sí, 50, 60, y también había coches, ¿eh? O sea que, y ahora todo el mundo encantado, Ámsterdam, ¿no? Es la referencia. Y ya voy a ir aterrizando un poquito en Coruña, ¿no?
que me he encontrado, o sea, me pongo a mirar a ver cuáles son los problemas y es que leo, ya se ha aprobado la ordenanza para que pueda haber un carril bus, ¿no? Ostras, el que hubo se quitó, ¿no? Y entonces me molesta en buscar, con esto del el chat GPT, pues ya te puedes buscar aquí eso, y una clasificación de ciudades españolas, pues con el número de habitantes, el número de carriles bus y el ratio de carriles bus. Y claro, Coruña ha ganado por goleada, ¿eh? 0 de 0, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, vuelvo además al discurso del pata negra, que tiene que ser, el autobús tiene que ser más rápido. Si va en mitad del tráfico y encima tiene que parar cada 300 metros, pues claro, así no podemos ganar la batalla. Entonces, el transporte público es absolutamente fundamental darle una prioridad. Esto. Luego está el tema de la intermodal. Aquí sí se está haciendo un esfuerzo porque la intermodalidad es muy importante. O sea, ya no puedes llegar de un lado, o sea, no puedes hacer servicios de autobús, por ejemplo, que vayan de puerta a puerta, ¿no? A todos lados, ¿no? No, tienes que... las ciudades son cada vez más complejas, son más metropolitanas y entonces tienes que buscar la intermodalidad. Y aquí la estación del ferrocarril y la estación de autobuses están cerca y se están acercando todavía más, aunque estén unidas, pero todavía le faltaba esa conectividad que, por lo que he entendido, se está. Esto es un ejemplo de que muchas ciudades podrían seguirlo. Y luego reflexionaba también sobre el área metropolitana de Coruña. Coruña ya no tiene espacio para crecer prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los de Coruña están viviendo en los municipios de al lado. Entonces, esos municipios, es una reflexión, esos municipios están haciendo una función urbana, porque es donde la gente pues se ha ido a vivir, pero en realidad trabaja, vive, es de Coruña, pero como no tiene espacios, están. Entonces, si esos municipios tienen una función urbana de Coruña, ¿por qué tenemos que resolver el problema de la movilidad con servicios metropolitanos, interurbanos? Que a lo mejor debería de irse más allá de las competencias, ¿no? Y dar unos servicios que sean, pues, bueno, pues que estén acordes con la funcionalidad, ¿no? Si hay la funcionalidad urbana, la funcionalidad es urbana, pues a lo mejor se merecen unos servicios urbanos. Y eso lanzó también, por supuesto, una reflexión sobre ello, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. ¿Me quedan algunos minutos? Sí, yo suelo intentar que me sobre tiempo, ¿no? Y eso. Y entonces, para terminar, voy a contar una cosa que la tenía detrás, que Pedro ya me la ha escuchado, pero para hacer la reflexión final, porque me da tiempo. Y es... Si alguien tiene dudas, sobre la importancia de la movilidad sostenible, que son las políticas europeas que nos financian, que es una cuestión de supervivencia y salud, Hemos dicho también que la economía es también una cuestión de economía. Ya lo hemos dicho todo. Si aún así alguien empieza con el discurso que me encuentro en muchos sitios, es que en mi ciudad, en mi pueblo es diferente, ¿no? Entonces, para que veáis cómo está evolucionando el mundo y cómo pasito a pasito, bueno, con algún retroceso, todo va encaminado a ciudades más amables, más saludables, con movilidad sostenible. Y ya digo, si todavía hay alguno que se resiste, lo voy a demostrar con el reggaetón, ¿vale?
Empezamos con, hace bastantes años empezó Daddy Yankee, ¿no? Con Me gusta la gasolina. El reggaetón iba en coche. Y ahora la conocí en un taxi. Bueno, el taxi es un transporte público, ¿no? Ya ahí vamos ganando, ¿no? Ya estamos en un punto. Y Shakira y Carlos Vives con la bicicleta. Entonces ya estamos en movilidad activa. ¿Y cómo estamos ahora? Pasito a pasito. Así que si el reggaetón ha cambiado, todos vamos a cambiar. Y nada, muchas gracias.